Llega el momento del deporte a Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Los saludamos para compartir juntos la noche del domingo con Talleres, locura y pasión, como hace más de 22 años ya en el aire, para compartir, para analizar juntos la actualidad de Talleres, para hoy profundizar lo que ha sido la victoria 1-0 del equipo de Lucas Lich frente a Liniers, en una presentación en la que el equipo debía conseguir los 3 puntos, tenía que encaminarse hacia un triunfo y abrió la cuenta tempranamente y consiguió la diferencia que le servía en definitiva en el trámite del partido para tratar de liquidar la obtención de los 3 puntos que vitalizan su posibilidad en la tabla de posiciones para no quedar tan lejos, para no quedar rezagado en lo que tiene que ver con la pelea, la persecución en referencia a aquellos que lideran el campeonato. De una categoría que a esta altura tiene a 2 equipos bien definidos en la cima del torneo. Era importante conseguir un resultado positivo, el cómo lograrlo también es parte de la historia que se analiza, pero en definitiva para el resultadismo lo que queda son los 3 puntos, y hoy Talleres volvió a ganar fuera de los límites geográficos de Remedio de Escalada, lo hizo en condición de visitante, en algo que no es menor, porque veníamos de 2 años muy malos de Talleres, lejos del Pablo Comelli, sin la posibilidad que el equipo gane, de hecho arrastraba una sequía de 1 año y más de 9 meses, ¿se acuerdan? Hasta aquel triunfo frente a Argentino de Merlo sobre finales del mes de marzo, y ha ingresado Talleres en un módulo de resultados positivos que también luego lo vamos a repasar en el transcurso de la noche. Lo sustancial sería que esta victoria venga acompañada de un nuevo triunfo ya en casa, en condición de local, para atesorar un resultado que le dé además a Talleres ese plafón de candidato otra vez, de protagonista que lo puede sostener con resultados y con rendimientos en una temporada como esta, tan larga, donde hay por supuesto un montón de situaciones que se van a ir sucediendo en el transcurso del año, de lo que queda por competir en 2026,
y la expectativa está puesta en que Talleres esté en la conversación por el ascenso metido cuando venga el momento de cierre de la etapa regular, y si no se da por esa vía, en la del segundo ascenso, porque en esta categoría hay una segunda posibilidad de ascenso que no es directo, que es en todo caso a través de un torneo reducido, y es el segundo, pero que vale tanto como el primero. Después quedará en el anecdotario la chapa para el campeón, el lujo, el bronce, para llevar allí el título en los registros de AFA, y lo verdaderamente gravitante es jugar la Primera Nacional del año que viene. Tendrá que mejorar mucho Talleres, por supuesto, en varios aspectos. Tendrá que tener más dimensión de juego, tendrá que encontrar más respuestas en el arco contrario, pero tiene algunos puntos que para mí son favorables, como por ejemplo aquel que refiere a la solidez defensiva, a un equipo al que el rival lo mira, lo analiza, y es muy complicado convertirle un gol. Talleres se ha transformado en un elenco de esos que no reciben goles, que logra sostener la valla en cero, está dentro de los 3 equipos que mayor cantidad de veces logró consolidar el cero en su propia meta, y ahí va, en la búsqueda de una estrategia futbolística que le permita sumar la mayor cantidad posible de triunfos de aquí al cierre de la primera ronda, para ver, al cabo en el corte, que simplemente es caprichoso, parcial, quedará en el recuerdo y no mucho más que eso, al cabo de la primera ronda, cómo se perfila con la búsqueda de refuerzos y con todo aquello que se pueda apuntar para en el segundo periodo del año, en la segunda parte del año, ser ese equipo protagonista y demoledor que tiene que ir en búsqueda del ascenso y del regreso a la Primera Nacional. Estamos celebrando 22 años de Talleres Locura y Pasión en el aire. Hemos estado en esta casa desde 2016 a esta parte. Llevamos ya más de 10 años de continuidad en Estación 1550 con este programa, aquel que nació los sábados a las 20 horas, particularmente un sábado 1 de mayo de 2004, en el aire de la vieja y querida FM Fuego 97.1, donde hemos estado un tiempo prolongado, un espacio, un programa que continuó también en la esfera de la M, allá por mediados de 2013, hasta la situación que definíamos con el arribo a esta casa en 2016, por el aire de Radio Cadena M1470, y que hoy nos tiene vigentes aquí, con 22 años de aire ininterrumpido, con algún periodo, por supuesto, muy breve, de un par de semanas en el módulo de vacaciones, para que descansen todos aquí, en lo que tiene que ver con la producción de la radio también, los operadores técnicos, lo que hace al funcionamiento de la emisora, y usted ya sabe que desde mediados de enero, finales de enero, hasta cerrado el mes de diciembre, nos encuentra como una referencia en el aire, como una voz que en definitiva habla en el transcurso de algo más de 60 minutos, o 60 minutos estrictamente, del Club Atlético Talleres, con miradas, perfiles de cada uno de los que participan de este programa, que no son absolutos ni opiniones totalitarias, sino que tratamos de ser desde nuestro lugar lo más objetivos posible, con la subjetividad y la impronta que nos da, por supuesto, el sentimiento por el Club Atlético Talleres, y brindarles la mayor porción posible de información, de datos chequeados, de opiniones que vienen a este programa autorizadas para poder hablar, autorizadas, digo calificadas, no me refiero a eso, que tienen un parecer, que tienen un vínculo con el Club Atlético Talleres, que a usted le hace posible reconocer a aquel que está del otro lado como una parte esencial de lo que es la actualidad, del momento de Talleres. Hace 22 años que desarrollamos este programa en el que buscamos informar, formar, entretener. Las consignas básicas del periodismo las llevamos a cabo por el aire de la radio, con su complicidad indispensable, con la de los anunciantes, empresas, organizaciones, comercios, profesionales que hacen posible, a través de su apuesta comercial en Talleres Locura y Pasión y Frecuencia Albirroja, la existencia de estas producciones radiales, y con la suya del otro lado, que está el domingo en cualquier rincón. La tecnología nos ha permitido invadir absolutamente y traspasar cualquier tipo de pared, de frontera. Nos metemos en la intimidad, en el punto donde usted elija, donde se busca cobijar el domingo a la noche y refugiarse para escuchar un Talleres Locura y Pasión, o en el más abierto, en algún comercio, en algún auto, donde quiera que esté dando vueltas en distintos rincones del mundo, y a cualquier hora, porque también nos permite Internet hacerlo. Estamos por Estación 1550, M1550 kHz en el dial, 1550 en esa coordenada de amplitud modulada. Nos encuentra desde el sur del conurbano bonaerense, en Remedio Escalada principalmente, en los barrios de la ciudad autónoma, en la zona oeste, lo chequeamos hoy desde Villegas impecablemente, en barrios
de la zona norte del GBA, entra por aire en una radio analógica o digital. Simplemente eso necesita para tomar amplitud modulada AM 1550 kHz. Si no tiene un equipo convencional, internet es una buena opción. am1550.com.ar, desde la web en directo. Estamos también por la aplicación de la radio para llevarnos a donde vaya en su celular, estación 1550. En TuneIn, le pregunto aquí al equipo de operadores de la radio si nos puede tomar por estación 1550 AM 1550 kHz, con letras, nos busca, bárbaro, sin ningún inconveniente. Caster.fm, reproduciendo la transmisión natural de la radio. Y por supuesto para la comunidad albirroja que está en Facebook, el pulgar hacia arriba, porque con esta cámara que nos toma en este estudio satelital donde nos encontramos, hacemos talleres, locura y pasión, para que usted lo vea con imágenes también, con una mesa que es más amplia y que tiene componentes virtuales. Y la compartimos en nuestro sitio, en el de Frecuencia Albirroja, como cada noche de domingo, desde hace un tiempo extenso ya, desde la pandemia a esta parte. Facebook es una alternativa a esa red social para abrirle las puertas de nuestra casa y mostrarles nuestro taller de locura y pasión. Y desde la primera hora del lunes, en Frecuencia Albirroja Play, canal de YouTube propio para compartir el programa y escucharlo en el momento que desea. Lo sigue adelante cuando usted tiene el tiempo y cuenta fundamentalmente con la voluntad de escuchar este programa Taller de Locura y Pasión. Gracias al amigo Ricardo Robles de Insumax, a ver si la cámara me está tomando ahí, por el obsequio. Tenemos también el vaso alusivo a Frecuencia Albirroja para compartir en Talleres Locura y Pasión, en este regalo aniversario a los amigos de Insumax, allí en el corazón de La Matanza, trabajando para lo que tiene que ver con una buena tarea. Si los quiere contactar, busque, porque distinguen su empresa, su marca, estampan el logo en productos, en los que usted elija, y también le da este matiz, esta calidad a lo que esté efectuando, independientemente, por supuesto, de lo que sea para nosotros una función como medio radial para el emprendimiento comercial que usted elija. Ariel Finamore, lo voy a saludar cuando han pasado 20 y 15 minutos. Le tengo que decir feliz aniversario también, porque usted ya hace muchos años que es parte, afortunadamente, de este plantel inamovible de Talleres Locura y Pasión, y cuento cada domingo con su grata presencia. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué dice? Qué bien que lo escucho, ¿eh? Qué bien que lo escucho. ¿Cómo me recepciona usted, eh? Buen domingo para todos. Muy bien, ahí lo estoy tomando, a propósito de su llegada a través de la conexión digital, en óptimas condiciones. Aquí lo chequeamos con la operación técnica. Perfecto, bueno, salud, bienvenido, y el gusto de celebrarlo trabajando, ¿no? 22 años de Taller de Locura y Pasión. Pensar que cuando la época no estaba tan globalizada con el tema de las imágenes y demás, que el ascenso se jugaba el sábado, primera los domingos, y para de contar en cuanto a todas esas cuestiones. Bueno, Talleres Locura y Pasión arrancaba en ese lapso, cuando siempre en la noche del sábado vos te enterabas de qué pasaba en un partido. Ya nació con alguna alteración natural, ¿no? Cuando lo pensamos con Matías Loiácono y Julián Álvarez, los primeros componentes que me acompañaron en esos años de inicio de Talleres Locura y Pasión. El querido porque de hecho el Julián primer Álvarez, programa no tuvo que le mando para... un abrazo también. Claro, no tuvo para comentar el primer programa un pleito de Talleres, porque ya el partido se había programado para el martes. Fíjese de cuándo aparecían, ¿no?, esos disletes en lo que tiene que ver con la organización del fútbol argentino. Ya se había transformado en una costumbre de finales de los 90 y sobre todo en los 2000, los partidos lunes, martes, jueves, viernes, horarios insólitos, en una primera vez que era netamente más competitiva. Y si usted va al, por lo menos, sentido de la producción y de lo que nos acompaña aquí con estos ingredientes que le damos al programa, que son necesarios, de la artística y demás, bueno, hay una canción que es muy referencial de aquellos tiempos, que todavía tiene vigencia hoy, paradójicamente, ¿no? No la versión que mostramos nosotros al aire, que es la de Demasiada Presión de los fabulosos Skylax, sino aquel rezo, aquella súplica popular del público de Talleres, ¿no? Disfrazada la canción de el tramo donde habla de esta noche es hora de que pienses en cambiar, le pide al Tallarín que volvamos al Nacional, y eso en esta fecha particularmente tiene más vigencia que nunca en estos 22 años, cuando estamos cumpliendo los 22 años, entrando en la 23ª temporada. Sí, recordar es vivir, ¿no? Y esa primera vez Metropolitana que tenía tantos gigantes y muchos de ellos hoy por hoy los ves jugando en primera y torneos internacionales, por ejemplo. ¿Y sabés lo último para cerrar eso? Sí. Era la época que había público de las dos parcialidades, ¿no? Que había público visitante todavía vigente. Ojalá que algún día, yo sé que es más una decisión política que otra cosa,
y que se hacen pruebas pilotos, pero que ojalá todas las categorías empiecen a tener de a poquito esa vuelta paulatina y gradual del público visitante. Salud, celebrar, y bueno, y feliz de ser parte de esta historia con Talleres, Locura y Pasión, y obviamente con Frecuencia Verde Roja. Bueno, vamos a hablar de fútbol. ¿Sabe qué? Yo me pongo contento en esto. Miro el vaso medio lleno, y a pesar de muchas contingencias, ¿no?, y de irregularidades, de muchas mesetas que va a tener el torneo, porque tiene 42 en total, y que se llevan jugado 14, y que va a ser un mes de mayo agitado, porque aquella que quedó pendiente contra Abraham de Aves se va a jugar en este mes. A fines de este mes va a tener un calendario apretado, van a ser como 5 partidos en total. Miro el vaso medio lleno y digo, 3 partidos sin perder. Miro que hace 3 partidos no le convierten goles a Talleres. Miro que la historia se empieza a revertir porque de visitantes antes era un karma y vos pisabas un terreno y sabías que no ibas a ganar o directamente que no te ibas a llevar nada. La historia cambia y que estoy a 6 de la punta con 2 que vienen al galope, como Arsenal y Villadalmine, que hasta ahora son los de mejor rendimiento. Lo cuento por ahí también italiano, pero hay que ver si es que pueden mantener esa regularidad. Miro que estamos dentro de todo bien en este sentido, sabiendo que tenés bajas, sabiendo que tenés una enfermería a cuestas y un punto para corregir por ahí. Y después se va a explayar usted mejor que nadie en el partido de hoy. El tema de las expulsiones. Cada fecha se está teniendo expulsiones, pero saludable que la Talleres gane y sobre todo fuera de casa y que esté encaramado en los puestos de arriba. Sí, a ver, me conoce hace muchos años, creo que los resultados en forma parcial como se van dando condicionan absolutamente el trámite de un juego y hay que entenderlo a partir de eso, al partido. Indudablemente no se da el curso de un encuentro, de una disputa entre dos equipos, del mismo modo cuando un equipo abre el marcador en el primer cuarto de hora, tempranamente llamaría, a cuando un equipo consigue sobre el final y de arremetida ganar un duelo. Valen igual los 3 puntos, coincide conmigo en este aspecto. No, totalmente, porque acá la cuestión, a todos nos gusta ganar y jugar bien, pero en esta categoría es más, lo que tenés que sumar y el rendimiento va quedando a segundo plano, porque convengamos que no vamos a ver partidos muy atractivos. Entonces los mínimos detalles, vos ganás, en el primer partido de hora abrís el marcador, lo obligás al rival, listo, me llevo los 3 puntos, te lo firmo en blanco ya esta noche. Seguramente era ideal, después de la apertura del marcador de Mateo Muñoz en un gol de tiro libre, de buena factura, si bien hay una complicidad enorme de la barrera, que desvía por completo el recorrido de la pelota y le permite esto al disparo, a la jugada preparada, porque nace de eso, de una maniobra en la que amaga Isaías Cebarelli y ejecuta finalmente Mateo Muñoz. Lo pedía Alejandro Rodríguez en el relato, que era para un zurdo el tiro libre. Mateo Muñoz busca con una chanfle, seguramente desacomodar al arquero, para fortuna de el conductor del juego, de uno de los delanteros que tuvo Talleres hoy. La bocha rebota en la barrera, para mí es en Santiago Formicelli, estaba discutido el tema allí, a la altura de la platea, es una acción muy rápida, se desvía en un defensor de Liniers y desacomoda por completo al arquero Christopher de Felice, que era uno de los puntos que Talleres había trabajado, entendiendo que el rival mostraba un punto flaco allí, en defensa y fundamentalmente en el encargado de custodiar su arco. Desde los 13 minutos en adelante, por eso le decía que es un condicionante importante, el momento y el modo en el que Talleres consigue la victoria. Empieza a manejar un partido con más de 75 minutos por delante, el 1-0 a favor, y además, como si fuese poco, en una tarde que ya empezaba a tener también la característica de la rigurosidad del árbitro, Martín Despósito, que para mí dirigió bien, mostró muchas tarjetas, pero apeló al reglamento para hacerlo, no hay demasiado para discutir. Acá hay un desbarajuste en la categoría que deberían revisarlo las autoridades encargadas de tomar decisiones en el arbitraje argentino, si en la primera vez se van a formar árbitros para que lleguen de la mejor manera a dirigir en condiciones sanas a la Primera Nacional y posteriormente o eventualmente a la Primera División, que sean rigurosos, se manejen con la normativa que indica la lógica de la aplicación del reglamento, o va a seguir teniendo en la categoría, los menciono con nombres y apellidos, los Gastón Iglesias, Gabriel Gutiérrez, que son árbitros que
Sebastián Breva, todavía no lo ha dirigido a Talleres, pero viene en esa cuenta, ¿no? Los más veteranos, podría decir al mismo tiempo, Finamore, que permiten entre 2 y 3 penales por partido, como mínimo, para hablar de lo más grosero. Acaba de ver y yo me quedo también... que apelar a la categoría. Porque uno también se queda masticando bronca de lo que fue el arbitraje de la semana pasada contra Real Pilar, ¿no? Que fue, la verdad, bastante complicado, ¿eh? Talleres con el 1-0 a favor y con un expulsado, como le sucedió al rival, porque en definitiva Juan Ignacio Roth se va a los 26 minutos. Hay mucho mérito, para mi gusto, hay mucho mérito de Mateo Muñoz en fabricar la expulsión. La teníamos de frente la jugada, estaba muy cerca Muñoz, exagera, sobreactúa lo que tiene que ver con su caída, con el roce, con la fricción, con el golpe, acusando una acción que por lo menos había alterado su rostro. Me dio toda la sensación que eso tuvo un valor agregado en la parte electoral del jugador y lo deja al rival con uno menos, a un equipo limitado, con muchas dudas en la creación, poco claro en un terreno de juego complejo. Si el Pablo Comelli lo es, porque presenta distintas tonalidades de verde, porque no ha crecido en la resiembra en los distintos periodos, en sectores puntuales de la cancha, en amplios lugares del terreno del Comelli, hay una condición más vale blanda. Coincide conmigo en esto, en el aspecto general del estadio de Talleres. Sí, obvio, es uno de los más deficientes, que viene con una pequeña y leve mejoría que el otro día. Sí. ¿Te acuerdas cuando siempre repasamos el estado del campo de juego que le ponemos puntaje? El otro día, con mucha generosidad, usted le puso 6 y fue creo que el puntaje más alto de ¿cuánto tiempo? En bastante tiempo. Bueno, el estadio de Liniers tiene, el Juan Antonio Arias tiene otro campo más duro, donde había distintas tonalidades de verde, pero estaba disparejo, con algún pozo, la pelota picaba demasiado, no se podía llevar al ras del piso, era muy difícil cuando un jugador decidía dar el pase con el balón al ras del suelo, porque el pasto marcaba también una condición en el rumbo de la bocha. Esto le costó a Talleres llevarlo como parte del trámite. Para mí ahí está donde voy a lo pragmático. El equipo entendió que el 1-0 era un resultado muy apto para lo que quería, que era la victoria. Intentó algo más en el primer tiempo, pocas situaciones de Talleres, el gol le hablaba, alguna a los 47 minutos, donde es con un centro de Samaniego y un cabezazo de Ciavarelli, el equipo el que asoma por el arco contrario, y ya en el segundo tiempo, en el arranque, cuando había algún pasaje para que Talleres lo golpeara a Liniers, para que le convirtiera el segundo y ganara tranquilidad, termina a los 10 minutos expulsado en algo que marcaba usted un condicionante para el equipo y algo a revisar, la expulsión infantil por una doble amonestación de Isaías Ciavarelli, que se reprochará al mismo primero y que después, imagino, le pedirá también a los compañeros la contemplación del caso, porque por dos acciones de menor cuantía, una falta en ataque, la primera por la que gana amarilla con el brazo en alto, en la dividida con el rival, sin ninguna necesidad de golpear al oponente, y vuelve en una caída, en una jugada de intervención ya en zona defensiva, lejos del arco, a cederle un tiro libre a Liniers y a ganarse la expulsión, para condicionar al equipo a jugar 35 minutos, 10 contra 10. Cuando Talleres tenía la ventaja, y creo que ahí fue definitivamente cuando me da toda la impresión desde el banco de suplente entendieron que había que sellar el resultado, arriesgar poco. Lo físico también es una cuestión a tener en cuenta en Talleres, las jugadas con poca fortuna. Hoy le toca a Hernán Taborda caer con una luxación de hombro, caer en el término casi del primer tiempo, a los 41 minutos, tener que irse antes de la cancha. Una complicación más, sobre todo para el puesto de los mediocampistas, los externos, los carrileros, que es donde tiene la mayor proporción de bajas Lucas Licha hasta aquí en el campeonato. Sí, ahora con esto que me decía de Taborda, que justo te iba a preguntar, que fue reemplazado prematuramente, bueno, ya lo tenés que descartar para un tiempo a esta parte, y lo de Isaías Ciavarelli, que es pecado de juventud, ¿no? Y que seguramente en la semana va a tener que trabajar Licha en cuanto a este tema de no cargarse de tantas rojas por partido, pero qué pena por él en este sentido. Hace 3 partidos, porque prácticamente no venía ni siendo citado, termina siendo titular contra la Guayurquiza, marca un gol, se había ganado un puesto por desgracia de los compañeros, no por el tema de las tantas lesiones, porque tiene una enfermería Talleres, aparte de los suspendidos, y de muchos que se van a tener que cuidar también,
porque están al límite de amarillas, que después si hay tiempo durante la noche vamos a repasar el tarjetero de los que están al límite. Una pena, la verdad, porque se había ganado el puesto, porque venía peleando muy de atrás, después de haber estado a préstamo jugando en el torneo federal A, y teniendo la oportunidad, por ahí esto le hace retroceder lugares, corre por mi cuenta. Y bien por lo de Mateo Muñoz también, porque siempre Mateo Muñoz moneda de recambio por ahí es para los últimos 20, 25 minutos, esta vez también por la desgracia de la expulsión del partido pasado de Fernando Enrique, le tocó ser titular, convierte otro gol que le da la victoria y de visitante, y que sirve mucho para lo mental y lo anímico, dentro del contexto del balance del partido de hoy, digo. El gol de Mateo Muñoz, si lo pensábamos para dentro de un rato, si quiere, casi que lo obliga, diría yo, por no decir directamente que lo obliga a Lucas Lich a pensar en un equipo con Mateo Muñoz dentro de la cancha, porque es el que mayor cantidad de goles tiene, 3 tantos, y tal vez resuelve aquello que en el ataque no se está pudiendo convertir y no se le está encontrando la vuelta, y toma decisiones, le pega al arco, define, y Isaías Ciavarelli está en el equipo como titular también, y una de las virtudes que se le encontró, creo yo, a todas luces, es su ductilidad para manejarse en relación al arco contrario, lo que ha mostrado en tercera división, porque es un mediocampista con llegada, y eso vale en la categoría, y Talleres necesita generar y resolver en el arco contrario. Y Mateo Muñoz, hoy con 3 goles, se anota como el elemento que mayor proporción de goles le ha dado a Talleres, en un equipo que tiene problemas para convertir, que tiene una cantidad menor de tantos en el certamen. La vía de comunicación Finamore, y me tengo que ir a la pausa. Y cerrando y me quedo con esto, los delanteros, Barrio lesionado, Colombini que solamente marcó un gol, hoy le tocó estar en el banco de suplentes a Olivera, bueno, bienvenido sea que los volantes ofensivos conviertan, y sobre todo para generar victorias, ¿no? Como la de hoy, 11, 54, 62, 15, 50. Nos metemos en la pausa, ¿le parece? Hacemos el corte aquí con la operación de nuestro enmascarado del otro lado. Es tiempo de la tanda, quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión, ingresando ya en la 23ª temporada, juntos recorriendo el camino con Talleres. Dele, corte y ya volvemos. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, casa inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Cuando te veo,
Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770-3342, 1138-96-2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azra 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Muy bien, segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión. La vía de contacto, Finamore, ¿le parece? El 11 54 62 15 50. Bien, ¿algún mensaje tiene ganas de escuchar? Dele, seguramente que hay muchos, soy contentos a esta hora. Buenas muchachos, pero qué mal, qué feo que juega Talleres. Me animo a decir que jugó mejor que Liniers, con sus limitaciones. Da tristeza ver a Talleres jugar en este tipo de canchas. Gastón de Luis Guillón. Hoy el estadio de Liniers presentaba alguna mejoría a nivel estructura en relación a lo que fue la etapa anterior. ¿Se acuerda? Donde Talleres tuvo que medirse con la topadora del oeste desde la temporada 2010-2011 hasta la 2013-14. Usted hizo el repaso en el historial. Liniers en su cancha, o jugando, mejor dicho, en condición de local, contando ese escenario y el que tuvo muy cerca de la General Paz, ganó una sola vez. Le ganó una sola vez a Talleres. Lo que no deja de ser, al mismo tiempo, más allá de reconocer las mejoras de Liniers, indudablemente desde lo deportivo, un paso enorme hacia atrás y también una prueba de la realidad del momento que atraviesa Talleres y de la categoría en la que se encuentra. En estos estadios, alguna vez lo charlé con Cristian Aldirico, cuando el equipo debía presentarse en el estadio de la Madrid, que tenía limitaciones en el piso, en cuanto a las condiciones de las dimensiones del campo para jugar y demás. Y recuerdo que aquella vez, de hecho cuando entró al vestuario, Cristian Aldirico, en vez de reconocer a sus futbolistas por la victoria, por el 1-0, lo único que marcó fue que el lunes se veían de nuevo en el entrenamiento. Son partidos que indudablemente son incómodos para jugar, para el protagonista, para el que lo piensa, para un técnico. No es un justificativo por el cual se hace un partido tan malo desde lo que tiene que ver con el despliegue, con el trato de la pelota. Pero es la realidad y hay que... Por eso le digo, con el pragmatismo puro lo analizo, con el resultadismo, hay que ganar de esos partidos que en los papeles hay que vencer al rival, pero después hay que hacer el trámite en 90 minutos. No, y totalmente, es la categoría que te toca jugar, son los rivales que te toca enfrentar, que por ahí siempre su vida deportiva, que ha sido primera C, primera D, en este caso, que tienen estadio, que hay que contar también otra realidad. Hay muchos escenarios que han tenido mejoras en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura y demás, pero acá el rendimiento para mi gusto va a quedar ya a un segundo plano. Acá hay que ganar o ganar, no hay otro margen que ganar. Podés enfrentar a rivales que propongan un poco más, podés ir a terrenos mejores, podés ir a canchas con más infraestructuras, pero esta categoría es pico y pala, es ganar o ganar, no es la Champions como decíamos de la Primera Nacional parafraseando. Es cierto que jugando mal es más complicado ganar y difícilmente puedas vencer en un partido, pero de todos modos para corregir, para potenciar, es acorde hacerlo con las 3 unidades. Deme a un equipo ganador, mañana trabajando o a partir de el martes pensando en el próximo rival en Villa San Carlos, que no habiendo perdido uno de estos partidos que además son muy complicados de llevar en el clima, en la atmósfera que se genera luego de un resultado adverso en un escenario de esas condiciones y de esa magnitud. Rubén el Nene Martín que nos dice, no me gustó cómo se jugó, el gol de casualidad, que todos los partidos sean así, nos mandaba el saludo.
Eduardo Casinguino, felicitaciones, felicidades y gracias por estar estos 22 años transfundiendo, dice, y transmitiendo la pasión por el Club Atlético Talleres. Abrazo albirrojo y tallarín. Un saludo enorme a Eduardo, un adherente de este programa, también, ¿no? Como una misión, si quiere y si me permite, cultural, llevamos adelante, Finamore, esto de inculcar el amor, la pertenencia, el compromiso con el Club Atlético Talleres, el sentimiento indivisible pese a cualquier resultado deportivo. De adversas situaciones sabe el hincha de Talleres, de haberlas vivido, transitado, atravesado y superado también. Y esa es parte de una característica esencial. Y por eso, desde este lugar, con la posibilidad que nos da el aire de Estación 1550, de llegar a cualquier rincón, me animaría a decir, del ámbito metropolitano de la provincia de Buenos Aires, por internet, sin frontera ni distancia, siempre haciendo hincapié en eso, en lo importante que es el compromiso, el sentido de pertenencia, el transmitir esta pasión, más allá de lo estrictamente periodístico, de contagiar al otro, de invitarlo al otro a que se sume, a que viva lo que es Talleres, a generacionalmente crecer, una cuestión que tiene que ver con la cultura, con lo tan inherente a un pueblo de origen ferroviario como Remedio Escalada, que por otra parte Talleres está a punto de cumplir sus 120 años de vida y que lo encuentra en lo futbolístico en una situación incómoda, con un presente que es mucho más próspero de lo institucional, de aquel que nos tocó a nosotros analizar y en el que nos tocó movernos en el arranque de este ciclo. Eran Talleres en quiebra, no había comisión directiva, había autoridades judiciales que tenían una meta de liquidación, había un juez que regía los destinos del Club Atlético Talleres. Hoy todo eso se ha, con laburo de los socios, de aquellos que eventualmente ocuparon un lugar en un grupo de trabajos, en una subcomisión, en una comisión directiva, que ocuparon los altos cargos de máxima conducción de la entidad, se logró revertir. Y hoy Talleres muestra un balance donde celebra la aplicación de un sistema de ingreso más estricto en el que se le pide el documento al asociado y a partir de eso se logró un crecimiento en el pago efectivo concreto de las cuotas sociales de 600 personas. Se incrementaron simplemente o al mismo tiempo, ¿no? Que fue complejo, a pesar de la simpleza del hecho que parece, controlando, marcando pautas que son básicas para una institución. Tener a aquellos que realizan una actividad, que necesitan, que deben requerir prestaciones del club, comprometidos pagando su cuota y el arancel, que es vital para un club en el que todo es básicamente con esfuerzo y con la participación, con el aporte del socio. No hay otro modo de crecerlo. No tiene un gran padrino Talleres que lleve adelante la economía y su funcionamiento. Y no te olvides de algo. No te olvides que hace un par de años atrás estuvo la maldita pandemia, donde mucha gente por ahí en ese momento no tenía cómo pagar, y otra cosa, que el amor no entiende de categorías, y que a pesar de la malaria económica, porque es una realidad incontrastable que tiene el país, hay una malaria económica muy grande, es desesperante en muchos aspectos y sentidos, y para mucha gente la situación del país, el tema de progresar en obras, tanto que hablamos a veces de infraestructura, bueno, Talleres es modelo en este sentido, y nunca se detiene, pese a cualquier situación económica también. Pero créame que más allá de las adversidades del tiempo, de lo económico, hay una cuestión de compromiso y de formalidad. Aquel que se mueve dentro del club, aquel que realiza una actividad, bueno, es indispensable que lo haga a través del pago de una cuota social. Hay sistema de becas, hay excepciones que se contemplan, lo hará la Secretaría del Club, lo hará la Administración a través de la primera vía, que llegan del Departamento de Deporte. Esos casos están contemplados. Digo, hay una necesidad del club de poder solventar toda esa estructura que crece mediante el recurso básico que es el pago de la cuota y el arancel de la actividad. Y cuando los controles son más estrictos, las normas, por lo general, se suelen cumplir con los atenuantes del caso, y da la impresión que Talleres en este sentido ha encontrado una solución a un problema importante para su economía, ¿no? Que es esto de tener cuotas al día, actividades que en tiempo y forma cumplan con el pago, deportistas que cumplan con el pago del arancel, porque además eso es lo que le da también la vitalidad al profesor, que es el que cobra un porcentaje de ello como para poder llevar a cabo su tarea, que es un trabajador como tantos otros, que lo hace en proporción a la cantidad de deportistas que prepara y entrena. Voy con otro mensaje, nos contacta el amigo Victorio de Rico, otro fiel oyente. Hola amigos de Frecuencia Albirroja, pasaron 14 fechas y no veo un equipo que sepa resolver, salvo la pelota parada.
Cuando estamos, dice, con el marcador abajo o empatado, no sabemos cómo entrar y lastimar para llegar al gol. Cuando estamos ganando desde los primeros minutos, pudiendo manejar el partido, no estamos, dice, con una propuesta definida y clara para el contragolpe. No será que en los últimos tiempos hemos tenido dice, exjugadores defensivos y carentes de cómo concebir y definir esas situaciones elementales. Abrazo grande, Victorio. Bueno, abren el disparador para el análisis de distintos temas, ¿no? El equipo tiene, Finamor, que dar señales de evolución en el manejo de la pelota, en esto que marcaba también el oyente, destrabar el partido, que la pelota fluya con mayor naturalidad, que el equipo tenga más volumen de la mitad de la cancha hacia adelante, que haya variantes, que haya alternativas, algo que usted siempre marca, el factor sorpresa, que lo pueda mostrar el equipo a lo largo de alguna faceta del tiempo de juego y no quedar remitido a un equipo que busca concentro, que puede sumar con voluntad hombres en el borde del área, pero que no tiene esa profundidad necesaria para resquebrajar el resultado. Y cuando te pegan una piña y tenés que reaccionar, el factor rebeldía también en muchos casos es para ir a buscar, porque insisto, yo entiendo al hincha, yo también quiero ganar y jugar bien. Yo me quedo por ahí con el resultadismo porque sea lo que se juegue la categoría, al roce, a la fricción, al manejo de una buena pelota parada, que te ayude por ahí un árbitro, a la segunda maniobra. Es todo un poco más complejo, con campos que por ahí no ayudan para hacer ni 2, 3 pases seguidos en cuanto a lo que tiene que ver con asociaciones, pero bueno, es todo parte de la evolución y de un plantel que tenés muchos lesionados, que tenés muchos suspendidos y que se tiene que reinventar desde hace un par de fechas, como un 11 que salía de memoria, desde hace un par de fechas a esta parte, se tiene que reinventar constantemente. Sí, y hoy al equipo en el segundo tiempo, a propósito de este concepto que marcaba el oyente, le faltó, ¿no?, esa naturalidad como para generar a un 10 contra 10 en un estadio como el de Liniers. No pudo, no encontró los caminos, le cedió la pelota. Para mí en esto, por eso le decía que es una condición la que da el momento en el que uno consigue el gol, en la que un equipo fabrica la chance y la concreta de arranque, y le cedió protagonismo a Liniers, para mi gusto. Habría que revisarlo con el cuerpo técnico de Talleres, sabiendo que el rival poco podía llegar a lastimar. En algo que puede ser una complicación también, pero está muy compacto, se mostró muy compacto Talleres, conociendo a la pareja de centrales cada día más en el funcionamiento del equipo. Mateo allí trabajando del Pino junto a Nicolás Malvasio, muy firme también lo de el futbolista Matías Bassi, la complementación de Sebastián Gallardo, que se ganó una amarilla innecesaria, uno de los 6 amonestados que tuvo el equipo de Luka Lich, en este que es otro aspecto para revisar. Así como hablamos de la evolución del juego, en el funcionamiento, en el trato de la pelotita, hay que mirar estas cosas y no ser presos de lo que pueda marcar un arbitraje, de aquello que a modo un poco más riguroso pueda aplicar el encargado de impartir justicia. Voy con 2 mensajes más para completar en este bloque. Nos dice: felicitaciones por los 22 años, una gran trayectoria, siempre informando al hincha de Talleres, por muchos más. Alejandro Capelletti, un abrazo para él, también un oyente de la primera hora. Y Miguel Grillo dice: buenas noches, si ganar o ganar, pero a la larga los buenos equipos con jugadores de nivel hacen y la diferencia y ganar campeonatos. Saludos, Miguel, en algo que también es cierto, los equipos que terminan consiguiendo el logro, bueno, en definitiva son grandes equipos porque muestran a nivel individual y colectivo lo que hay que ofrecer en momento definitorio del campeonato. En una etapa donde todavía es prematura y seguramente me imagino que Fabio Quattrocchi, el entrenador Lucas Lich, empezarán, Marcelo López, uno de sus ayudantes de campo, Damián Yáñez, otro de los ayudantes, empezarán a ver al equipo qué le hace falta de cara a lo que es el cierre de la primera ronda, para si hay una posibilidad, una oportunidad en un mercado que es outlet. Quiere decir que son aquellos jugadores que están desmembrándose de otro equipo, problemas con el técnico, porque no juegan, porque en otra categoría no tienen oportunidades y resignan muchísimo de lo deportivo y deciden bajar a la primera vez. Si alguno de esos está en condiciones de incorporarse y de aportarle algo a este equipo. A mi juicio, a priori, se me ocurre que delanteros le hacen falta a Talleres. La cuota de gol es innegociable en un elenco que pretende ser el protagonista. Habrá que ver qué aparece entre medio, Finamore. Sí, o tal vez
socios para Fernando Enrique, socios para Mateo Muñoz, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la generación y gestación de juego. Pienso yo también, y mirá lo que son las cosas, repaso la planilla de los últimos 2 partidos por estas necesidades y urgencias de terminar de conformar una lista de convocados o un banco de suplentes. Un jugador como Axel Arce, que había llegado como uno de los primeros refuerzos, ocupando un lugar en el banco de suplentes que no era tenido en cuenta, utilizado en estos últimos 2 partidos, pero pienso también en los que se pueden ir, también que no tienen tanto lugar, que son unos cuantos, creo. Bueno, allí tendrá que el cuerpo técnico con el Consejo de Fútbol hacer un análisis con la subcomisión de fútbol y determinar en todo caso si hay algún elemento que se pueda prescindir. Hoy, por ejemplo, llevadas ya 13 presentaciones, Rodrigo Vélez no ha tenido minutos en el equipo. Lautaro Johnson tampoco, de aquellos que llegaron en Krüger. Claro, Jeremías Krüger, el lateral por la izquierda. Tendrán que poner en el balance en qué puesto Talleres puede prescindir de algún jugador para que la ecuación económica también sea saludable, ¿no? Para que cierre, que sea acorde y no se genere un déficit en base a esto. Pienso, el reglamento es rico y falta todavía para el final de la primera ronda. Faltan muchos partidos, no hay que desperdiciarla. Pero te da la oportunidad de incorporar 4 jugadores. Hay que acertar en el análisis diagnóstico y en la evaluación que se haga de esos posibles refuerzos. Un mercado cerrado, complicado al mismo tiempo. Sí, que te da la posibilidad de 4 refuerzos que van a ser, una vez que termine el último partido de lo que tiene que ver con la primera rueda, la oportunidad, no en muchos días tampoco, porque si uno se pone a mirar, arrancamos el mes de mayo, ya vamos a 3 de mayo, cuando vos te quieras acordar, y en menos de un mes te arranca el Mundial, no va a haber parate. Para aquellos que preguntan, ¿va a haber parate? A mí me pregunta todo el mundo, ¿va a haber parate durante el Mundial? No, no va a haber parate. Va a seguir todo de largo, de corrido. Entonces hay que agudizar el ingenio y saber con el factor económico que también podés encontrar dentro de cara a lo que querés buscar, pensando en si podés traer esos 4 elementos o tal vez 1 o 2 o la cantidad que sea necesaria para cumplir esos 4 cupos. Con algunos detalles, ¿no?, que habrá entre medio de tanto clima mundial, los dirigentes en una camaradería que fundamentalmente se profundiza en las etapas donde hay Copa del Mundo, van a estar cerca, habrá, imagino yo, dificultades para llevarse un jugador de otro equipo, de la misma categoría, con el cual haya una buena relación, con otra institución con la que haya un trato ameno, porque muchas veces usted sabe que no se cuentan estas cosas, pero que se pauta, ¿no?, de tratar de no sacarle, por ser elegante en el término, el jugador a un rival de la misma divisional e ir a buscar en otra, entre medio de todas estas cuestiones, que a veces son un poco laxas, que se rompen esos códigos que hay entre los mismos dirigentes. Habrá que saber moverse para ir a buscar los refuerzos que le den el hándicap, el plus que necesita Talleres, indudablemente. O bien, si podés ver de jugadores, porque hubo y hay tantos cambios de técnico y a veces hay listas de depuraciones, sea en primera división, sea en una primera nacional, que te puedan ceder a préstamo para que consigas un lugar, algún jugador que por ahí de primer contrato de primera división o que está asomando en reserva, que por ahí no tienen tanto lugar. Hay que agudizar el ingenio dentro de lo que tiene que ver con una búsqueda. 2 mensajes más, dele voy con este, dice: felicitaciones y felicidades muchachos, se ganó y nada más, que es importante Roberto de Escalada que nos manda su mensaje. Otro que pregunta para cerrar el bloque ya decididamente: hola, ¿se sabe para cuándo está programado el partido con Bron de Adrogué? Gracias, si tiene el calendario por ahí a mano, Finamore, hay que dejar pasar el lunes 25 de mayo y en principio, si nada se altera, está programado el desarrollo de esa fecha, la quinta que está pendiente, para el martes 26 y miércoles 27. Martes 26 o miércoles 27 irán programados la mayoría de los partidos. Si tiene el calendario ahí a mano puede constatar. Ya nos metemos en un mes a puro vértigo, a puro fútbol. Y 5 presentaciones va a tener este mes de mayo, empezando por la de hoy, pero esa fecha está programada para esos días, después los días horarios confirmados más adelante. En principio que la gente vaya agendando, sábado 9, 15:30 contra Villa San Carlos. Digo bien, ¿es correcto esto? Exactamente, si se terminó de confirmar usted tendrá información
un poco más. Por lo que me contaron a la tarde, por eso. Está Pero claro. no lo tengo chequeado del todo, pero me decían que va rumbeado por ahí. Depende de la programación de un equipo que milita actualmente en la liga profesional. De acuerdo a cómo quede configurado el cuadro en zona sur, lo de Talleres va por día opuesto. Si este integrante del fútbol de la liga profesional, este equipo juega de local en condición de su escenario propio el domingo, bueno, Talleres tendrá que jugar el sábado a las 15:30. Sábado, domingo, hoy el Mire, le Sí. digo, le voy adelantando. Sí, dele, a ver. En zona sur, por ahora y a esta altura, y como viene la mano, ningún equipo de zona sur juega ni sábado ni domingo, porque le toca de visitantes a los equipos de zona sur casualmente jugar. Bueno, entonces hay mayores posibilidades de que Talleres vaya el sábado 15:30, de acuerdo a la información que corría hoy en el estadio Juan Antonio Arias de Liniers. Nos metemos en la pausa, ¿le parece, Finamore? Y a la vuelta venimos con lo que nos queda de Talleres Locura y Pasión. Repasamos el parte de lesionados, que es algo que inquieta mucho, que tiene que ver con las bajas, con los jugadores que hoy, a partir de lo que tiene que ver con sus tratamientos y recuperación, aún no están en condiciones de ser de la partida para el equipo de Lucas Lich. Pausa y ya regresamos, quédese porque se viene el final de Talleres Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos, WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Bongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz, gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Ferretería Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 1563 90 12 79.
Restocat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión. Un abrazo grande a Ariel Fontella, que nos manda el saludo, el feliz aniversario, felices 22 años de parte de todo el equipo de Autoservicio Talleres. El agradecimiento especial para ellos porque fueron nuestro primer auspiciante del primer programa de Talleres, Locura y Pasión. 22 años al aire, 22 años que nos acompañan, nos respaldan comercialmente. Un abrazo a Oscar, a Fernando, a Ariel, a toda la familia Fontella que forman parte de la esencia también de este programa a través de su Autoservicio Talleres, época en la que Oscar, el alma mater de la empresa, pensaba en el desarrollo de una tribuna, en la construcción de una tribuna. Fíjese si habremos llegado lejos con Talleres, Locura y Pasión y mucho más a través de la tarea de la subcomisión de estadio, con Oscar Fontella a la cabeza, Gabriel Dinuso, que fue invitado de aquel primer programa, y tantos que se han sumado con el paso del tiempo. Finamore, ¿le parece repaso de lo que tiene que ver con los lesionados? ¿Cómo está el parte de aquellos que muestran alguna dolencia física en Talleres? El mediocampista central, Luciano Sanier, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, más de 6 meses después de la rotura del ligamento contra Mitre de Santiago del Estero, en postquirúrgico largamente, en etapa de recuperación, pero sigue sin tener la posibilidad de hacer fútbol todavía. El lateral izquierdo, Valentín Morellini, con una distensión de la plástica del ligamento cruzado, del ligamento cruzado interior de la rodilla derecha, viene realizando trabajo de fortalecimiento. El mediocampista Milton Giovanni Canteros, una sobrecarga en el aductor derecho. El mediocampista Juan Pablo Arango, un desgarro profundo del cuádriceps izquierdo, es una lesión muscular compleja, requiere todavía unas semanas de recuperación. El delantero Leonel Alejandro El Oso Barrios, con un desgarro de grado 2 del sóleo de la pierna derecha, sigue trabajando diferenciado. Habrá que evaluar en estas próximas 2 semanas cómo viene para recuperar minutos con el equipo y empezar a realizar ya trabajos más intensivos para volver a ser parte de los 20. El mediocampista Federico Bersassi, con un desgarro isquiotibial derecho, en esta semana puede ser que trabaje con normalidad y que tenga la posibilidad de formar parte del banco de suplentes en el próximo compromiso ante Villa San Carlos. El delantero Santino Nicolás Maldonado, recuperado de un dolor del ligamento colateral interno de la pierna derecha. Y el lateral Maximiliano Rodríguez, luxación del hombro derecho con edema óseo muy dolorido. Espera todavía un largo tiempo, por lo menos algunas semanas, para ser justos con el término, de recuperación, entre medio que la aseguradora de riesgo de trabajo interviene en el proceso de evolución de acuerdo al seguimiento de diagnóstico de el Chino Rodríguez, lo que dificulta aún más el camino, porque hasta que no esté 10 puntos no lo va a, por lo menos, autorizar, no le va a dar el alta como para que vuelva a ser de la partida. Y hay que sumarle lo de Hernán Taborda, el mediocampista ofensivo, el delantero, hoy también con una luxación del hombro, completito el panorama, le di más de un equipo de fútbol 5, afuera de lo que tiene Lucas Lich. Y agrega Cachete Rodríguez, me parece que nos olvidamos por ahí, ¿no? Recuperado desde esta última semana, pero tiene bueno. que ir sumando minutos también y Ahí para está. trabajar en plenitud. Probablemente lo haga ya en el transcurso de esta semana que entra, pensando en el compromiso frente a Villa San Carlos. Divisiones juveniles e infantiles y nos vamos. Sí, va a poder volver el negro Fernando Enrique, la próxima fecha, que ya purgó la fecha de suspensión. A ver,
Tercera fecha, contra Deportivo Merlo de Juvenil de Primera Nacional. Cuarta, quinta y sexta en condición de visitante contra Deportivo Merlo. La cuarta perdió 1-0. La quinta ganó 2-0. La sexta empató 0-0. Séptima, octava y novena que se jugaron de local. También contra el Charro del Parque San Martín. La séptima ganó 1-0. La octava ganó 2-1. Y la novena ganó 6-0. Muy bien, dejamos pendiente lo que tiene que ver con infantil. Eso tiene simplemente para repasarlo porque estamos sobre la hora de cierre largamente. Que jugó contra la Guaya Urquiza. 2 victorias, 2 derrotas que fueron para el día de hoy. En el arranque de la zona B, arranca ya la etapa regular del campeonato. Todos contra todos, son 20 equipos. Debutó con Guaya Urquiza en condición de visitante. 2 victorias, 2 derrotas. Bien, se trabaja en el estadio Pablo Comelli, en el reemplazo de las lámparas del sistema lumínico. Se está trabajando en lo que tiene que ver con la pintura de las estructuras metálicas que sostienen la iluminación. Espera la subcomisión de estadio tener listo el Pablo Comelli. Fíjese, viernes en el calendario, por ahí, 5 de junio, Finamore, probablemente y de noche, pida jugar Talleres contra Deportivo Merlo. ¿Habrá público del Charro del Oeste? Me pregunto, los visitantes vuelven a Escalada. Cierro el interrogante para jugar de noche, para celebrar los 120 años de historia, con la inauguración además del vestuario local. A todo trapo y con intensidad trabajan en el vestuario de los locales, de los albirrojos, de cara a lo que tiene que ver con este mes de mayo, para tratar de tenerlo en condiciones en ese viernes 5 de junio, donde Talleres va a celebrar ante su público, con la presencia de un buen número de espectadores, de socios, de vecinos, los 120 años de vida. Hasta aquí hemos llegado, me reencuentro con usted el sábado, probablemente, entonces si el partido 15:30 se juega en el Pablo Comelli, definitivamente, si se programa para el sábado, allí estaremos de las 14:30 por esta casa, por estación 1550. Tercera consecutiva, me parece, de choque, por eso le decía, es sábado. Pero abrazo, buena semana, disfrute. Atentos estaremos entonces. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Abrazo de gol de Mateo Muñoz, que trajo la victoria para Talleres. Todo lo que se pueda corregir, todo lo que haya para mejorar, es mejor hacerlo con los 3 puntos. Abrazo de gol. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Bájate nuestra aplicación de Play Store y viví la radio donde vayas desde www.am1550.com.ar.